¿Alguna vez te has sentido invisible, como si nadie viera tu dolor o tus luchas? Imagina encontrarte solo en el desierto, huyendo de todo lo que te oprime, y en ese momento de mayor desesperación, alguien te encuentra, no cualquier alguien, sino el Dios que todo lo ve. Esta es la historia de Agar, la mujer que, en medio de su angustia, fue sorprendida por una visita celestial que cambiaría su vida para siempre. En los tiempos antiguos, cuando Dios comenzó a formar un pueblo a través de Abraham, quien más tarde sería conocido como Abraham, vivían muchas personas bajo las sombras de costumbres y culturas que a menudo sometían a los más vulnerables. Entre ellas, estaba una mujer llamada Agar. Agar era una esclava egipcia, propiedad de Sarai, la esposa de Abraham. En aquellos días, no tener hijos era considerado una gran desgracia para una mujer, y Sarai, aunque era la esposa amada de Abraham, no podía darle descendencia. Los años pasaban, y la promesa que Dios le había hecho a Abraham de convertirlo en padre de una gran nación parecía imposible de cumplir. Sarai, desesperada por cumplir el propósito de Dios a su manera, tuvo una idea que cambió el curso de sus vidas y, de hecho, la historia de toda una nación. En un acto que era común en aquellos tiempos, Sarai le pidió a su esposo Abraham que tomara a su esclava Agar para que, a través de ella, pudiera tener un hijo. Esto era aceptado culturalmente, pero para Agar era una imposición. Ella no tenía voz ni opción en esta decisión. Cuando Agar quedó embarazada de Abraham, algo cambió en su corazón. La esclava, que había sido sumisa y obediente, comenzó a sentirse superior a Sarai. Esta nueva vida que crecía en su vientre le daba una especie de orgullo, porque ella había logrado lo que su señora no había podido. Sarai, llena de celos y frustración, reaccionó con dureza y trató a Agar con crueldad. El ambiente en el hogar de Abraham se volvió insoportable para Agar, al punto de que decidió huir al desierto. Agar se encontraba sola, vulnerable y con miedo. El desierto es un lugar inhóspito, lleno de peligros y lejos de la seguridad de cualquier civilización. En su desesperación, Agar probablemente se sintió insignificante, abandonada por la vida y por quienes la rodeaban. Tal vez se preguntaba si Dios mismo la había olvidado. Pero Dios no olvida a nadie, ni siquiera a aquellos que parecen ser los más pequeños y menos importantes a los ojos del mundo. Mientras Agar descansaba junto a una fuente de agua en el desierto, un ángel del Señor se le apareció. Este encuentro fue algo sorprendente, porque en toda la Biblia, hasta ese momento, no había ninguna referencia de que Dios o sus ángeles se hubieran manifestado personalmente a una mujer. El ángel le habló con ternura y le preguntó, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Agar respondió con sinceridad, diciendo que huía de su señora Sarai. El ángel no la reprendió ni le dijo que había hecho mal, pero sí le dio una instrucción que, en ese momento, pudo haber sido difícil de aceptar: debía regresar y someterse a Sarai. Sin embargo, junto con esa instrucción, el ángel le dio una promesa que cambiaría su vida y la de su hijo por nacer. Le dijo que su hijo sería llamado Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor había escuchado su aflicción. Además, el ángel le prometió que su descendencia sería tan numerosa que no podría contarse. Aunque la promesa incluía que Ismael viviría en conflicto con muchos, también significaba que Dios había puesto su mirada en Agar y en su hijo, y les había dado un futuro. Agar, llena de asombro y gratitud, hizo algo extraordinario: le dio un nombre a Dios. Ella dijo, «Tú eres el Dios que me ve», porque en ese desierto, en su momento más vulnerable y desesperado, Agar había sido vista por el Creador del universo. El lugar donde el ángel se le apareció fue llamado Beer Lahai Roi, que significa el pozo del viviente que me ve. Agar regresó a la casa de Abraham, y tal como el ángel había prometido, dio a luz a un hijo llamado Ismael. Aunque la relación con Sarai no mejoró del todo y el conflicto persistió, Agar sabía que no estaba sola. Sabía que el Dios del cielo la había visto, y eso le dio la fuerza para seguir adelante. Reflexionemos juntos. El relato de Agar es uno de los más conmovedores en las Escrituras, porque en él vemos a Dios acercándose a alguien que, en términos humanos, era insignificante. Agar era una esclava, extranjera, una mujer en una cultura donde eso significaba tener poco o ningún valor. Sin embargo, fue a ella, y no a alguien más, a quien Dios decidió manifestarse de una manera tan personal y directa.
Este encuentro nos recuerda que Dios es un Dios que ve, que escucha y que se preocupa por cada uno de nosotros, independientemente de nuestras circunstancias o estatus. A veces, como Agar, podemos sentirnos solos, olvidados o incluso maltratados por la vida. Quizás hemos sido heridos por personas que debían cuidarnos o protegernos, o tal vez estamos enfrentando una situación en la que parece que no hay salida. En esos momentos, es fácil pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero la historia de Agar nos dice algo completamente diferente. Nos dice que Dios ve nuestras lágrimas, nuestras luchas y nuestras heridas. Él no es indiferente a nuestro dolor. De hecho, Él se encuentra con nosotros en esos momentos más oscuros, como lo hizo con Agar en el desierto. Y no solo nos ve, sino que también nos habla. Nos da promesas de esperanza y un futuro, incluso cuando todo parece estar perdido. Agar fue la primera persona en las Escrituras que le dio un nombre a Dios, algo que en sí mismo es significativo. En la Biblia, los nombres tienen un profundo significado, y darle un nombre a alguien o a algo implicaba entender algo esencial sobre esa persona o cosa. Al llamar a Dios El Roi, el Dios que me ve, Agar nos dejó una enseñanza eterna: no importa lo invisible o pequeño que te sientas, Dios te ve. Y cuando Él te ve, también escucha tus clamores y responde. Entonces, la vida de Agar es un recordatorio de que, aunque el mundo pueda ignorarnos, Dios nunca lo hace. Su atención no está reservada solo para los poderosos o los que parecen tener todo en orden. Él se acerca a los quebrantados, a los que están en los márgenes, y les ofrece consuelo, promesas y un futuro. Agar, una esclava que huía en el desierto, fue la primera mujer en la Biblia que vio a Dios. Y en ese encuentro, aprendió una verdad que aún hoy nos consuela: somos vistos, amados y conocidos por el Dios del universo. Al igual que Agar, podemos encontrar esperanza en esta verdad, sabiendo que, en nuestros momentos más difíciles, no estamos solos. ¿Alguna vez te has sentido solo o abandonado, como Agar en el desierto? ¿Te has preguntado si Dios te ve o te escucha? La historia de Agar nos enseña que Dios está siempre presente, incluso cuando parece que estamos en el lugar más desolado de nuestra vida. ¿Cómo cambia tu perspectiva saber que Dios no solo te ve, sino que también escucha tus oraciones y tiene un plan para ti? Así como Agar fue llamada a regresar y enfrentar una situación difícil, a veces Dios nos llama a enfrentar nuestros desafíos, pero lo hace con la promesa de que no estaremos solos.